Mis padres dijeron que no podían cuidar a mis gemelos mientras me operaban de emergencia, porque tenían planes con mi hermana. No vamos a cancelar nuestro concierto por eso, dijeron. Contraté una niñera desde el hospital, corté todo contacto con ellos y dejé de ayudarles económicamente. 2 semanas después, aparecieron. Nunca pensé que un día normal podía convertirse en una pesadilla tan rápido. Todo empezó una mañana de martes, cuando sentí un dolor agudo en el abdomen que no me dejaba ni moverme. Al principio pensé que era algo pasajero, tal vez algo que comí, pero el dolor no se iba. Mis gemelos, Lucas y Sofía, de 5 años, estaban jugando en la sala, riendo y corriendo como siempre. Intenté mantener la calma por ellos, pero cuando el dolor se volvió insoportable, supe que algo estaba muy mal. Desde que perdí a mi esposo, Diego, hace 3 años en un accidente de coche, he aprendido a manejarme sola. No ha sido fácil criar a 2 niños pequeños mientras trabajó como enfermera en un hospital local, pero siempre he hecho lo mejor para que no les falte nada. Mis padres viven a unas pocas calles de mi casa, y aunque nuestra relación no es perfecta, siempre pensé que podía contar con ellos en una emergencia. Ese día, mientras el dolor me hacía sudar frío, los llamé. Ma, necesito que vengan a cuidar a los niños. Algo no está bien, creo que tengo que ir al hospital, dije, tratando de sonar tranquila aunque por dentro estaba aterrada. Mi mamá, Clara, contestó con un tono que ya conocía demasiado bien, ese que usaba cuando algo la incomodaba. Ay, hija, justo hoy no podemos. Tenemos planes con tu hermana, vamos a un concierto esta noche. Llevamos meses esperando esto, no podemos cancelarlo así como así. Me quedé en silencio por un segundo, pensando que tal vez no había explicado bien la situación. Ma, no es un favor cualquiera, estoy muy mal, no puedo ni caminar derecho. Es una emergencia, pero mi mamá no se dio. Bueno, pero no es como si te estuvieras muriendo, ¿verdad? Llama a alguien más, una vecina o algo. Nosotros ya tenemos todo planeado con Laura. Laura, mi hermana menor, siempre ha sido la favorita de mis padres. No es algo que me guste admitir, pero es la verdad. Desde que éramos pequeñas, todo giraba alrededor de ella. Si Laura quería algo, mis padres movían cielo y tierra para dárselo. Yo, en cambio, siempre fui la que tenía que entender y arreglársela sola. Pero esto era diferente. No estaba pidiendo que cancelaran un café con amigos, estaba pidiendo ayuda para mis hijos mientras me enfrentaba a algo que podía ser grave. Ma, por favor, insistí, con la voz temblando. No tengo a nadie más. Los niños no pueden quedarse solos. Entonces escuche a mi papá, Roberto, al fondo. No vamos a cancelar nuestro concierto por esto. Llama a una niñera o algo, no seas dramática. Esas palabras se me clavaron como un cuchillo. No podía creer lo que estaba oyendo. Mis propios padres, los abuelos de mis hijos, estaban poniendo un concierto por encima de mi salud y de la seguridad de Lucas y Sofía. Colgué el teléfono sin decir nada más, porque si seguía hablando, iba a decir cosas de las que después me arrepentiría. El dolor seguía empeorando, así que llamé a una ambulancia. Mientras esperaba, me arrastré hasta la sala y les expliqué a los niños, con la voz más calmada que pude, que mamá tenía que ir al médico, pero que todo iba a estar bien. Sus caritas de preocupación me rompieron el corazón. No quería dejarlos, pero no tenía opción. En el hospital, los médicos me hicieron varias pruebas y descubrieron que tenía una apendicitis aguda. Necesitaba una cirugía de emergencia esa misma noche. Estaba sola, asustada, y lo único en lo que podía pensar era en mis hijos. Como no tenía a nadie más, usé mi teléfono desde la camilla para buscar una niñera. Encontré una agencia que ofrecía servicios de última hora, y después de una llamada rápida, conseguí que una mujer llamada Marta viniera a mi casa en menos de 1 hora. No la conocía, pero las reseñas de la agencia eran buenas, y no tenía otra opción. Mientras me preparaban para la cirugía, no podía sacarme de la cabeza las palabras de mis padres. No vamos a cancelar nuestro concierto por esto, como si mi vida, la vida de sus nietos, no valiera nada comparada con una noche de diversión. Siempre supe que no éramos su prioridad, pero esto era un nivel completamente nuevo de indiferencia. La cirugía salió bien, gracias a Dios. Cuando desperté en la sala de recuperación, lo primero que hice fue llamar a Marta para asegurarme de que los niños estaban bien. Me dijo que estaban dormidos, que habían cenado y que todo estaba en orden. Sentí un alivio enorme, pero al mismo tiempo, una rabia que no podía controlar. Mis padres ni siquiera habían llamado para preguntar cómo estaba, ni un mensaje, nada. Ese fue el momento en que tomé una decisión. No podía seguir dependiendo de personas que no se preocupaban por mí ni por mis hijos. Durante años, yo había sido la que siempre estaba ahí para ellos.
Cuando necesitaban dinero para pagar una factura, ahí estaba yo. Cuando mi papá tuvo problemas con su coche, yo pagué la reparación. Cuando mi mamá quería ir de compras, yo le daba dinero aunque a veces me dejaba sin nada para mí. Pero eso se acabó. No iba a seguir ayudándolos, no después de esto, decidí cortar todo contacto con ellos. No quería volver a hablarles, no quería verlos, no quería que formaran parte de nuestras vidas. Cambié mi número de teléfono desde el hospital, bloqueé sus contactos y le pedí a Marta que no dejara entrar a nadie en la casa mientras yo no estuviera. No fue una decisión fácil, pero sentí que era lo correcto. Mis hijos y yo merecíamos algo mejor. Pasé 2 días en el hospital antes de que me dieran el alta. Cuando volví a casa, los niños corrieron a abrazarme, y por un momento, todo el dolor y la rabia desaparecieron. Marta había hecho un trabajo increíble cuidándolos, y le pagué el doble de lo que me pidió porque realmente lo merecía. Pero aunque estaba feliz de estar de vuelta con mis hijos, no podía sacarme de la cabeza lo que había pasado. Sabía que cortar el contacto con mis padres no iba a ser el final de la historia. Los conocía demasiado bien. 2 semanas después, justo cuando empezaba a sentirme un poco más normal, alguien tocó la puerta. Miré por la ventana y ahí estaban, mis padres, parados en la entrada, con cara de que algo no estaba bien. No abrí la puerta de inmediato. Me quedé ahí, mirándolos, preguntándome qué demonios querían ahora. Una parte de mí quería ignorarlos, cerrar las cortinas y fingir que no estaba en casa. Pero otra parte, la que todavía recordaba cuando éramos una familia, me decía que al menos tenía que escuchar lo que tenían que decir. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. ¿Qué quieren?, pregunté, con un tono frío que ni yo misma reconocía. Mi mamá me miró con los ojos llorosos. Hija, por favor, tenemos que hablar. No puedes seguir ignorándonos así. Mi papá, que normalmente era el que hablaba más fuerte, se quedó callado, mirando al suelo. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía tener nada que decir. Ahora quieren hablar, dije, cruzándome de brazos. ¿Dónde estaban cuando los necesitaba? ¿Cuándo sus nietos los necesitaban? No sabía lo que iba a pasar después, pero una cosa estaba clara, no iba a dejar que volvieran a mi vida tan fácilmente. Habían cruzado una línea, y no estaba segura de si alguna vez podría perdonarlos. Habían pasado 2 semanas desde que decidí cortar todo contacto con mis padres, y aunque no fue fácil, sentí que por fin estaba tomando el control de mi vida. Los primeros días fueron duros. Lucas y Sofía me preguntaban por qué los abuelos no venían a visitarlos, y yo tenía que inventar excusas simples, como que estaban ocupados. No quería cargarles con la verdad, no todavía. Ellos eran demasiado pequeños para entender el tipo de abandono que habíamos vivido. Pero en mi cabeza, todo estaba claro, mis padres habían elegido un concierto por encima de mi salud y de la seguridad de mis hijos, y eso no tenía perdón. Ese día, cuando tocaron la puerta y los vi parados allí, supe que no podía evitar la confrontación por mucho más tiempo. Abrí la puerta, pero no los dejé pasar. No quería que entraran a mi casa, no después de lo que habían hecho. Me quedé en el marco, con los brazos cruzados, esperando a ver qué tenían que decir. Mi mamá fue la primera en hablar, con esa voz temblorosa que usaba cuando quería que me sintiera mal por ella. Hija, por favor, tenemos que hablar. No puedes seguir ignorándonos así. Somos tu familia. Punto. Mi familia, repetí, casi riéndome de lo absurdo que sonaba. ¿Dónde estaba mi familia cuando los necesité? ¿Cuándo estaba en una camilla, a punto de entrar a quirófano, rogándoles que cuidaran a mis hijos? Mi papá, que hasta ese momento había estado callado, levantó la mirada. No es justo que nos hagas esto. Ese día era importante para Laura. No podíamos dejarla plantada. Importante para Laura, dije, sintiendo cómo la rabia subía por mi pecho. Explíqueme eso, porque no lo entiendo. ¿Qué tenía de importante un concierto para que valiera más que mi vida o la de sus nietos? Mi mamá suspiró, como si yo fuera la que no entendía nada. No era solo un concierto. Laura había ganado un concurso hace meses para conocer a su cantante favorito después del show. Era un día especial para ella, algo que no podía perderse.
No podíamos arruinarle eso, me quedé mirándolos, sin poder creer lo que estaba oyendo. Entonces, un meet and greet con un cantante era más importante que el hecho de que yo necesitaba una cirugía de emergencia. ¿Que mis hijos se iban a quedar solos si no encontraba a alguien que los cuidara? No seas tan dramática, dijo mi papá, con ese tono autoritario que siempre usaba para terminar discusiones. Al final todo salió bien, ¿no? Contrataste a una niñera, te operaron, y aquí estás. No pasó nada grave. ¿Nada grave? Mi voz se quebró, pero no por tristeza, sino por furia. Tuve que buscar a una desconocida desde un hospital, con un dolor que no me dejaba ni pensar, porque mis propios padres me dieron la espalda. Y ustedes ni siquiera llamaron para saber si estaba viva o muerta. Eso no es nada grave. Eso es no importarles un carajo. Mi mamá intentó acercarse, estirando una mano como si quisiera tocarme, pero di un paso atrás. Hija, no digas eso. Claro que nos importas. Pero Laura necesitaba ese momento. Tú siempre has sido fuerte, siempre te las arreglas. Ella no es como tú. Esas palabras fueron el golpe final. Durante años, había escuchado lo mismo, que yo era la fuerte, la que podía con todo, mientras Laura era la frágil, la que necesitaba atención. Pero esta vez, no iba a dejar que me manipularan con esa excusa. Ya no soy su salvavidas, dije, mirándolos a los dos. Por años les di dinero, los ayudé con sus problemas, me hice cargo de todo mientras ustedes ponían a Laura en un pedestal. Pero se acabó. No voy a seguir manteniéndolos, no voy a seguir fingiendo que esto es una familia. Ustedes tomaron su decisión ese día, y yo tomé la mía. Mi papá frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? ¿Nos vas a dejar en la calle? No podemos vivir sin tu ayuda. Arréglénsela como puedan, respondí, sin un ápice de duda. Yo me las arreglé sola en un hospital, con 2 niños pequeños y sin nadie que me apoyara. Ahora les toca a ustedes. Antes de que pudieran decir algo más, cerré la puerta en sus caras. Escuché a mi mamá lloriquear y a mi papá golpear la madera un par de veces, pero no abrí. Me quedé apoyada contra la puerta, respirando hondo, hasta que se fueron. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba protegiendo lo que realmente importaba, mis hijos y mi paz. Una semana después, mi teléfono sonó con un número desconocido. No suelo contestar esas llamadas, pero algo me dijo que lo hiciera. Era Laura. Hola, hermanita, dijo, con ese tono sarcástico que siempre usaba cuando quería molestarme. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás siendo tan dramática con mamá y papá? No estoy siendo dramática, contesté, tratando de mantener la calma. Solo estoy viviendo mi vida sin ellos. Laura se rió, pero no era una risa amable. Sí, claro. Gracias a tu berrinche, ahora me obligaron a buscar un trabajo para pagar las cuentas de la casa. Yo, trabajando. ¿Te das cuenta de lo ridículo que es esto? Todo por tu culpa. Por un segundo, casi me sentí mal. Laura nunca había trabajado en su vida. Mis padres siempre la habían mantenido, y cuando ellos no podían, yo era la que ponía el dinero. Pero entonces recordé lo que había pasado, y la pena se convirtió en algo más frío. Búscate la vida, Laura, dije, sin rodeos. Después del desprecio que ustedes 3 le hicieron a mis gemelos, no quiero volver a verlos. Ni a ti, ni a ellos. Colgué antes de que pudiera responder. No quería escuchar más excusas, más quejas, más intentos de hacerme sentir culpable. Ya había tenido suficiente. 2 días después, decidí salir con mi amiga Carla, una enfermera del hospital que siempre había estado ahí para mí. Necesitaba despejarme, hablar con alguien que no me juzgara. Fuimos a una cafetería pequeña cerca de mi casa, un lugar tranquilo donde podíamos sentarnos a tomar un café y charlar. Nos sentamos cerca de la ventana, y mientras mirábamos el menú, vi a una mesera acercarse. Cuando levanté la vista, me quedé helada. Era Laura. Ella me miró con desprecio, como si yo fuera la última persona que quería ver. Nunca la había visto trabajar, ni siquiera en algo tan simple como servir mesas. Siempre se había creído demasiado buena para eso.
Pero ahí estaba, con un delantal puesto y una libreta en la mano. ¿Qué quieren?, preguntó, con un tono tan seco que casi escupía las palabras. Carla pidió un capuchino, pero yo no pude resistirme a la oportunidad. Yo quiero un latte, dije, con una sonrisa burlona. Y rápido, por favor, que no tengo todo el día. Laura apretó los labios y anotó el pedido sin decir nada. La vi irse hacia la barra, y por un momento, sentí una pequeña satisfacción. Tal vez era mezquino de mi parte, pero después de todo lo que había pasado, verla así me dio una especie de justicia. Cuando volvió con los cafés, noté que me miraba diferente. Tenía una leve sonrisa, casi como si estuviera tramando algo. Puso el capuchino de Carla en la mesa con cuidado, pero cuando llegó mi turno, no me dio tiempo a reaccionar. Levanto mi taza y, sin previo aviso, me lanzó el café caliente en la cara y la ropa. Esto es por obligarme a trabajar, idiota, grito, mientras el líquido quemaba mi piel. El dolor fue inmediato, un ardor que me hizo gritar y levantarme de la silla. La cafetería se convirtió en un caos. La gente se giró a mirar, algunos se levantaron para ayudar, otros solo observaban con la boca abierta. Carla saltó de su asiento, gritándole a Laura que se detuviera, pero mi hermana ya estaba fuera de control, insultándome mientras intentaba acercarse de nuevo. Un trabajador de la cafetería, un chico joven con tatuajes en los brazos, corrió hacia ella y la agarró por los hombros, alejándola de mí. «Ya basta», gritó, sosteniéndola mientras ella se retorcía. Yo apenas podía ver, con el café goteando por mi cara y el dolor haciéndome jadear. Carla me tomó del brazo y me llevó al baño para limpiarme, pero el ardor no se iba. Alguien llamó a una ambulancia, y antes de que me diera cuenta, estaba de nuevo camino al hospital. Mientras me subían a la camilla, lo único en lo que podía pensar era en Lucas y Sofía. Llamé a Marta desde la ambulancia, rogándole que volviera a cuidar a los niños. Por suerte, dijo que sí sin dudarlo. En el hospital, me trataron por quemaduras leves en la cara y el pecho. No eran graves, pero dolían como el demonio, y la humillación ardía casi tanto como mi piel. No podía creer que Laura hubiera llegado tan lejos, que su odio hacia mí la hubiera llevado a atacarme así. Pero una cosa estaba clara, lo que quedaba de nuestra familia estaba muerto. Y esta vez, no había vuelta atrás. Los días después del incidente en la cafetería fueron un torbellino de emociones. Las quemaduras en mi cara y pecho sanaron poco a poco, pero el dolor físico no era nada comparado con la furia y la traición que sentía por dentro. Laura había cruzado una línea que nunca imaginé que alguien de mi propia familia sería capaz de cruzar. Lanzarme café caliente en la cara, delante de todos, no era solo un ataque, era una declaración de desprecio absoluto. Y aunque una parte de mí quería dejarlo pasar, como siempre había hecho con las cosas de mi familia, esta vez no podía. No iba a permitir que se saliera con la suya. Cuando salí del hospital, lo primero que hice fue llamar a un abogado. Su nombre era Javier, un tipo serio pero amable que había conocido en el hospital años atrás, cuando trabajaba en un caso relacionado con un paciente. Le expliqué todo, la cirugía de emergencia, la negativa de mis padres a cuidar a mis gemelos, el corte de contacto y, finalmente, el ataque de Laura en la cafetería. Javier escuchó en silencio, tomando notas, y cuando terminó, me miró con una expresión que mezclaba incredulidad y determinación. «Esto es una agresión clara», dijo, ajustándose las gafas. «Con testigos, las cámaras de seguridad de la cafetería y tu historial médico de las quemaduras, podemos presentar cargos por agresión y lesiones leves. Tu hermana podría enfrentar una multa o incluso tiempo en la cárcel, dependiendo del juez. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? No lo dude ni un segundo». «Sí. Estoy harta de que ella y mis padres piensen que pueden pisotearme sin consecuencias. Quiero justicia». Javier asintió y me prometió que empezaría a trabajar en la demanda de inmediato. Me advirtió que no hablara demasiado con mi familia antes del juicio, porque cualquier cosa que dijera podía ser usada en mi contra. «Mantente al margen», me dijo. «Deja que yo me encargue de esto». Confié en él, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien estaba de mi lado. Unos días después, mientras estaba en casa cuidando de Lucas y Sofía, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía,
pero cuando contesté, escuché la voz de mi mamá, temblorosa y llena de reproche. Hija, ¿cómo puedes hacerle esto a tu propia hermana? Nos enteramos de que la demandaste. ¿Estás loca o qué? Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero sentí como la rabia empezaba a hervir de nuevo. ¿Qué cómo puedo? Pregúntale a Laura por qué me tiró café caliente en la cara en medio de una cafetería llena de gente. Pregúntale por qué me dejó con quemaduras y gritándome que era mi culpa que tuviera que trabajar. Eso es lo que pasó, mamá. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego escuché a mi papá hablar, con ese tono duro que siempre usaba para imponerse. Laura nos dijo que tú la provocaste. Que fuiste a esa cafetería a burlarte de ella, a humillarla porque tuvo que conseguir un trabajo. Ella solo se defendió, eso fue demasiado. Que yo la provoque, grité, perdiendo el control. Fui a tomar un café con una amiga, no tenía ni idea de que ella trabajaba ahí. Y cuando la vi, sí, tal vez hice un comentario sarcástico, pero eso no justifica que me atacara como loca. Ustedes siempre la defienden, siempre creen su versión, pero esta vez hay testigos, hay cámaras, hay pruebas. No van a poder tapar lo que hizo. Mi mamá intentó interrumpirme, con la voz quebrada. Pero es tu hermana, no puedes mandarla a la cárcel por esto. Somos familia, tienes que perdonarla. Punto. No, dije, cortante. Familia no significa dejar que me lastimen una y otra vez. Familia no significa abandonar a mis hijos cuando los necesito y luego atacarme por defenderme. Se acabó, mamá. No quiero escuchar más. Antes de que pudieran decir otra palabra, colgué el teléfono. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento me sentí mal, como si hubiera sido demasiado dura. Pero entonces recordé las palabras de Javier: no hables con ellos, no dejes que te manipulen. Tenía que proteger mi caso, pero más que eso, tenía que protegerme a mí misma y a mis hijos. Bloqueé el número desde el que habían llamado y decidí que no contestaría más si volvían a intentar contactarme. El día del juicio llegó unas semanas después. Estaba nerviosa, pero Javier me había preparado bien. Me senté en la sala del tribunal, con Lucas y Sofía al cuidado de Marta en casa, y miré a Laura al otro lado de la sala. Ella estaba con un abogado de oficio, y mis padres estaban sentados detrás de ella, mirándome como si yo fuera la villana de esta historia. No me deje intimidar. Había demasiadas cosas en juego. El juicio fue rápido. Javier presentó las pruebas, el video de las cámaras de seguridad de la cafetería, donde se veía claramente cómo Laura me lanzaba el café sin provocación física de mi parte. Los testimonios de Carla y del trabajador que la detuvo, y mi informe médico, que mostraba las quemaduras de primer grado en mi cara y pecho. El abogado de Laura intentó argumentar que yo la había provocado verbalmente, pero el juez no lo compró. Se puede ver en el video que la demandada actuó de manera desproporcionada y premeditada, dijo el juez, un hombre mayor con una voz firme. Una provocación verbal, si es que la hubo, no justifica una agresión física que cause daño. La evidencia es clara. Cuando llegó el veredicto, sentí un nudo en el estómago. Laura fue declarada culpable de agresión y lesiones leves. La sentencia: 1 año de cárcel, con posibilidad de reducción por buena conducta, y una pequeña multa que tendría que pagar cuando saliera. Ella se puso a llorar en el banquillo, y mis padres se levantaron, gritándole al juez que era injusto, que yo era la culpable de todo. Pero el juez dio un golpe con el martillo y lo silenció. Mientras salía del tribunal, sentí una mezcla extraña de emociones. Por un lado, estaba satisfecha. Laura siempre había salido beneficiada en todo, siempre había sido la mimada, la que nunca enfrentaba las consecuencias de sus actos. Esta vez, no. Por otro lado, no podía evitar sentir un poco de tristeza. No porque me arrepintiera, sino porque esto marcaba el fin definitivo de lo que alguna vez fue mi familia. Pero esa tristeza duró poco. En el fondo, sabía que era lo correcto. Cuando llegué a casa esa tarde, saqué mi celular del bolso y vi que tenía 12 llamadas perdidas de un número desconocido. No hacía falta ser un genio para saber que eran mis padres. Probablemente querían gritarme, suplicarme o culparme por lo que le había pasado a Laura. Pero no tenía intención de contestar. Bloqueé el número, como había hecho antes, y dejé el teléfono en la mesa.
Ya no quería más de sus dramas en mi vida, fui a la cocina, preparé una taza de café y me senté en el sofá con Lucas y Sofía. Ellos estaban jugando con unos bloques de construcción, riendo y peleándose por quien hacía la torre más alta. Los miré y sentí una calma que no había sentido en mucho tiempo. Había pasado por tanto en las últimas semanas, la cirugía, el abandono de mis padres, el ataque de Laura, el juicio, pero ahí estaba, con mis hijos, y eso era lo único que importaba. Mientras tomaba un sorbo de café, pensé en todo lo que había descubierto sobre mi familia. Mis padres nunca habían sido los abuelos amorosos que mis gemelos merecían. Siempre habían puesto a Laura primero, incluso cuando eso significaba dejarme sola en los peores momentos. Y Laura, ella había demostrado ser egoísta y violenta, alguien que prefería culparme antes que asumir sus errores. Durante años, había intentado mantener esa relación viva, por un sentido de deber, por la idea de que la familia era sagrada. Pero ahora veía la verdad, no eran mi familia. Mi familia eran Lucas y Sofía, y las personas como Marta y Carla, que habían estado ahí cuando más las necesité. El teléfono vibró una vez más en la mesa, pero ni siquiera lo miré. Dejé que el sonido se perdiera entre las risas de mis hijos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No era una paz perfecta, aún había cicatrices, tanto físicas como emocionales, pero era suficiente. Había enfrentado a mis demonios, había puesto un límite y había ganado. Y eso, para mí, era una victoria que valía más que cualquier cosa que mi familia pudiera ofrecerme.